Hola amigos. En el anterior vídeo aprendimos a escantillonar planchas con el SCT. Hoy vamos a explicar brevemente cómo escantillonar refuerzos. Para ello, nos situamos en el lado izquierdo de la pantalla, y con el botón derecho hacemos clic en refuerzos y luego en añadir refuerzos. Luego, designamos con un nombre el nuevo refuerzo, aceptamos y a continuación nos preguntará qué tipo de perfil para el refuerzo deseamos con un desplegable. Los perfiles más destacados son: el perfil definido por el usuario rectangular. Este tipo de perfil es una llanta plana no estándar, no comercial, de las dimensiones que quiera el usuario. Lo normal será cortarla de una plancha. El perfil definido por el usuario en T se trata de un perfil tipo T. Es decir, un prisma mecánico, frecuentemente fabricado en acero laminado cuya sección tiene forma de T. Dicho tipo de perfil está formado por dos trozos de chapa, en general de mayor espesor la platabanda que el alma, que se unen o sueldan, perpendicularmente el uno al otro. La platabanda puede estar o no centrada en el alma. Existe la posibilidad, aunque en la práctica no se suele presentar, de colocar un perfil T de plástico. El perfil tipo sombrero en copa es un tipo de perfil de bordes redondeados donde la anchura del ala en su parte superior puede ser igual o algo menor al de la parte inferior. La distancia entre la parte superior e inferior y la anchura entre estas determina el tipo de perfil de sombrero de copa, siendo alto, cuadrado, achatado, etc. Los perfiles en sombrero de copa suelen tener un núcleo de espuma. En muchos astilleros los perfiles en sombrero de copa tipo omega no son tales, sino que se hacen con la misma anchura en la corona que en la base. Otros astilleros los construyen con moldes, con lo que se ahorran el poliuretano interior o relleno interior, que es caro. Los perfiles de ángulos lados desiguales son perfiles en L más altos que anchos. Los perfiles tipo de ángulo lados iguales son perfiles en L igual de altos que de anchos. Estos perfiles son un producto cuya sección tiene forma de ángulo recto, con alas de igual o distinta longitud, tal como se ha dicho y se fabrican por extrusión. No tienen, pues, soldaduras. De ahí que algunas esquinas sean a canto vivo y otras puedan ser redondeadas. Los perfiles en llanta en bulbo son muy típicos en la construcción naval. Durante la construcción cuestan menos de soldar y pintar. Su superficie curvada reduce el inicio de la corrosión. La forma de bulbo aumenta la resistencia frente al pandeo. Además, las llantas en bulbo son fáciles de limpiar. Pero la ventaja fundamental de la llanta bulbo es que, para el mismo módulo resistente, tiene menos peso. Los perfiles de llanta plana estándar son aquellos que se puede comprar directamente en un almacenista. El perfil HE es un tipo de perfil laminado cuya sección transversal tiene forma de doble T, con alas más anchas que un perfil doble T de tipo IPN o IPE. Las caras exteriores e interiores de las alas son paralelas entre sí y perpendiculares al alma, por lo que las alas tienen espesor constante. Las uniones entre las caras del alma y las caras interiores de las alas son redondeadas. Además, las alas tienen el borde con aristas exteriores e interiores vivas. Los perfiles HE comprenden las tres series siguientes: la serie normal HB, la serie ligera HA, la serie pesada HM. El perfil IP es un producto laminado cuya sección normalizada tiene forma de doble T, también llamado I, con el espesor denominado europeo. Las caras exteriores e interiores de las alas son paralelas entre sí y perpendiculares al alma, y así las alas tienen espesor constante, principal diferencia con respecto al perfil IPN. El perfil IPN es un tipo de producto laminado cuya sección tiene forma de doble T, también llamado I, con el espesor denominado normal. Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma, y las interiores presentan una inclinación del 14% respecto a las exteriores, por lo que las alas tienen un espesor decreciente hacia los bordes. Las uniones entre las caras del alma y las caras interiores de las alas son redondeadas. Además, las alas tienen el borde con arista exterior viva e interior redondeada. Los perfiles de tipo tubo circular y tubo cuadrado se utilizan en todo tipo de elementos estructurales como columnas, vigas, cerchas, etc., y en general en cualquier otra aplicación en la que sea necesaria la resistencia y fiabilidad que ofrecen las secciones tubulares. Se aplican, fundamentalmente, para puntales. En el interior de los tanques, los puntales deben ser abiertos perfil H, B, perfil I, P, E, etc. Conociendo esto, elegimos del desplegable los materiales del refuerzo. Por ejemplo, elegimos vidrio. Luego el tipo de capa del laminado, por ejemplo, una combinación Robin Matte. Después, el tipo de moldeado y el nivel de evaluación.
Una vez definido esto, vamos a dar las dimensiones del perfil, es decir, su geometría. En el caso del sombrero de copa, es la altura, la anchura de la base y la anchura de la corona. El programa comprueba si los perfiles introducidos cumplen con las proporciones máximas entre las dimensiones de los refuerzos, de acuerdo al párrafo 11.7.2 de la ISO 12215-5. Mandará un aviso en caso de no cumplirse. Además, con los datos aportados el programa calculará el módulo resistente y la inercia real del perfil definido y su cumplimiento o no con los mínimos exigidos. Bueno, seguimos. Ahora hay que indicar las diversas capas que componen la corona y las patas. El procedimiento es análogo al explicado para las planchas, pero ahora tenemos la opción de señalar que una cierta capa se coloca solo en corona. Luego, al pulsar el botón Calcular las propiedades físicas, el programa calcula todas las propiedades del perfil y rellena el resto de casillas de la tabla. Como podemos ver en la imagen, hay distintos refuerzos, uno longitudinal para reducir el espesor del panel de fondo puesto que se iba hasta los 29 milímetros y otro transversal justo por debajo de la cubierta. Encima de este refuerzo transversal se encuentra un panel aligerado, que se ha considerado estructural, es decir, que contribuye a la resistencia del barco. Por esta razón se debe escantillonar como un mamparo no estanco. Si no es estructural, se puede poner el espesor y refuerzos que se desee. Pero nos podemos preguntar, ¿cómo escantillonar las varengas del fondo? La norma ISO no habla de ellas, pero se pueden considerar también como mamparos, estancos o no, según el caso. Recordemos que la varenga es la primera pieza curva que se pone atravesada en sentido perpendicular o de babor a estribor sobre la quilla para formar la cualerna. Ahora, nos vamos a la siguiente pantalla. Buscamos del desplegable el nombre del refuerzo que queremos analizar. Luego, en disposición de los refuerzos, elegimos una de las dos opciones. Aquí nos podemos hacer la pregunta de ¿qué es un refuerzo flotante? Un refuerzo flotante es un refuerzo situado encima de otro refuerzo de forma que el refuerzo considerado no esté unido directamente al costado. Por lo que el costado no trabaja y no está asociado al refuerzo. Después introducimos el abombamiento o flecha del refuerzo, que ya definimos en anteriores vídeos. Luego introduciremos la luz entre refuerzos. Dicha distancia, aunque está definida en la norma ISO 12215-5, a veces puede resultar confusa. La luz es la mayor dimensión de un panel entre dos refuerzos. En caso de encontrarnos con un refuerzo en sombrero de copa, la luz es la distancia entre los ejes de dichos sombreros. Luego seleccionamos la separación entre refuerzos, entre sus ejes. Si los refuerzos no son simétricos, buscaremos la separación entre los puntos medios de las almas. Finalmente introduciremos la distancia a la que se encuentra cada refuerzo a la perpendicular de popa. Luego, si después de calcular el elemento actual, este no tuviese las dimensiones adecuadas, nos aparecería una alerta como la siguiente. Ahora vamos a analizar el mamparo situado encima del refuerzo y por debajo de la cubierta. Para ello nos situamos en la siguiente pantalla y como si se tratase de un panel más, le damos con el botón derecho, encima de planchas, le damos clic en añadir planchas. Luego le damos un nombre a la nueva plancha y elegimos un material del desplegable. Después de abrirse la siguiente pantalla, elegimos un tipo de capa del laminado que puede ser tipo sándwich. Después decidimos un nivel de evaluación para las propiedades mecánicas. Como estamos en un panel tipo sándwich, hemos de darle un espesor al núcleo. Finalmente, elegimos un número de capas deseado, y el número. Por cierto, que no se nos olvide introducir en el panel tipo sándwich el material del núcleo que puede ser poliuretano, PVC, madera de balsa, etc. Si no hacemos esto más adelante se nos producirá un error. Una vez hecho esto, nos vamos a zonas de la estructura y encima de mamparo no estanco, con el botón derecho del mouse hacemos clic en añadir mamparo no estanco. Elegimos entonces, un nombre para el mamparo. Luego nos vamos a panel y nos aparecerá la siguiente pantalla. Aquí nos vamos a composición del panel. Elegimos el nombre del panel creado anteriormente para el mamparo. Entonces el programa calculará y añadirá una serie de valores que aparecerán en la pantalla. Luego, lo que deberemos rellenar es el abombamiento o flecha del panel y las dimensiones de la plancha. El mamparo va desde el refuerzo hasta la cubierta. Y digo hasta la cubierta, no hasta el vaho de la misma. De todas formas, la diferencia no afecta gran cosa a la presión de diseño del mamparo puesto que en una embarcación de recreo los refuerzos no son enormes. A continuación introduciremos la altura de agua.
En este punto se debe aclarar que se debe consultar en la norma que es dicha altura. Recordamos que haciendo clic con el botón derecho y clic sobre ¿qué es esto? Aparecerá una figura que explica lo que es este concepto. En el caso que el mamparo tenga agujeros muy grandes, lo que se debe hacer es compensar el material que se quita al mamparo con un cerquillo alrededor del agujero. Un mamparo con agujeros de tamaño considerable, no deberían ser considerados como estructurales. En este caso y por la forma que tiene el mamparo podría haberse considerado como dos bularcamas simétricas. Además, dada la configuración del mamparo y la no existencia de refuerzos en el mismo, se podrían dar problemas de pandeo en su panel. Ahora bien, para nuestro ejemplo nos olvidaremos de esto. Luego introducimos la altura del mamparo entre el fondo y la cubierta. Finalmente y antes de apretar el botón de calcular el elemento actual, introduciremos la distancia XPP, es decir, la distancia hacia proa desde la perpendicular de popa hasta la línea de trazado del elemento de estudio. Esto es extensible a todos los elementos de la embarcación. Por ejemplo, al dar la altura de la cubierta sobre la base, se da hasta la línea de trazado, no se da hasta la mitad de la altura del bao. Bueno, por hoy nos despedimos y deseamos que os haya gustado y ayudado este vídeo.